en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 12. Segundo libro de Crónicas, libros históricos, comienzan de Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Los libros históricos terminan en Esther, así que vamos a hablar de la historia de un rey muy conocido, me refiero a Josafat. Mire lo que Josafat enfrentó. Hermano, le vino una situación de la noche a la mañana, pero vamos a ver cómo actuó él. Y ese es el mensaje, enfrentando los problemas de la vida. Usted y yo no estamos exentos. Hermanos, es increíble cómo de la noche a la mañana de repente vienen situaciones, vienen crisis, vienen problemas a nuestra vida, pero usted y yo tenemos un manual de vida. Usted y yo tenemos esta palabra de Dios, la cual nos da la dirección. Hoy en la mañana estuvimos hablando de cómo Jehová ordena los pasos del hombre y él aprueba su camino, dice. Por eso usted y yo debemos de poner todo en manos del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 en adelante, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí que están ahí en la esquinita, le dijeron, en Asenón Tamar, que es en Gadi. Entonces la reacción de todo ser humano ante las situaciones dice que tuvo temor. Pero mire, no solo se quedó con el miedo. ¿Qué hizo Josafat? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, añade bendición a tu palabra. Me pongo en tus manos, mi Dios. Hay una congregación acá que ha venido a escuchar palabra de Dios, no palabra de hombre. Te pido en el nombre de Jesús que me guíes en este mensaje y que nos hables al corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si yo hago la pregunta, ¿cuántos hemos enfrentado situaciones difíciles en nuestra vida? Creo que todos levantaríamos la mano. Hermano, así es esta vida, así es en esta tierra. Recordemos que Jesús dijo que acá en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confiáramos en el Señor, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, hermano, usted cuando está enfrentando situaciones difíciles, lo primero que debe de hacer es, bueno, buscar al Señor, porque en Él hemos confiado. Pero debe de estar preparado, debe de estar listo. Yo siempre le he enseñado que es importante platicar con Dios, argumentar con Dios, con todo respeto, pero teniendo, como le dijera, razones. Imagínese Ezequías, un rey de Israel que de repente le dieron un diagnóstico médico de muerte prácticamente. Llegó el profeta y le dijo, él estaba enfermo, aparentemente tenía una llaga, y llega el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dice: prepara tu casa porque morirás y no vivirás. La mayor parte de conocedores de la escritura, eruditos bíblicos, dicen que él estaba postrado en cama. Y lo que hizo es volver su rostro a la pared y comenzar a hablar con Dios. Le comenzó a decir: ¿cómo es posible, Señor? Parafraseando, ¿verdad? Que me suceda esto. Si mira todo lo que yo he hecho en el pueblo. Si mira, Señor, celebramos la Pascua, volvimos a los caminos del Señor.
Hermano, mire qué importante poder tener argumentos para poder decirle al Señor, Padre, yo ahí he estado, yo no me he movido, yo sigo confiando en ti. Señor, yo sé que como seres humanos fallamos, pero Señor, nunca me he apartado de tus caminos. Señor, nunca me he apartado de los tratos que yo he hecho contigo, Padre. Trato a la manera de mantener. Eso es bien importante, hermanos. Mire, y sobre todo, tener a Dios en primer lugar en el orden de nuestras prioridades. Yo admiro muchísimo a este rey. Generalmente siempre a mí me ha gustado la lectura histórica y me ha encantado leer lo que es la historia del pueblo de Israel o los libros históricos. Y vemos que en la nación de Israel hubieron reyes buenos y reyes malos. Recordemos que Israel se dividió en dos. Cuando murió Salomón, su hijo era el que quedó de rey, ¿verdad? De todo Israel. Pero, usted conoce la historia, no podemos entrar en detalles, él no siguió el consejo de los ancianos, sino que se fue con los jóvenes y eso le trajo una división, aunque Dios ya había profetizado que iba a dividir el reino, pero el punto es que la característica principal, mire, para que se ubique usted en el grupo, el reino del norte con su capital en Samaria y el reino del sur con su capital en Jerusalén. Los del norte todos hicieron lo malo. Ahí del peor al peor, hermanos. Creo que uno de los peores fue Josafat. Perdón, uno de los peores fue Acab, con Jezabel, no, hombre, diabólicos. Manasés, otro rey, hijo de Ezequías, imagínense. Otro rey que hizo perversidades. Pero si vamos nosotros a los reyes del sur, Manasés era de los reyes del sur, la mayoría fueron reyes buenos. La mayoría desde que comenzaron su reinado, ellos establecieron que iban a seguir al Señor. Miren la importancia de escoger, porque el Señor dice en Deuteronomio, he aquí yo pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo te impongo la vida. No, no dice así. Escoge pues tú, si quieres la vida o quieres la muerte, si quieres la bendición, si quieres la maldición. Si tú no te apartas de Dios, si obedeces sus mandamientos, si le sirves, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero si te apartas de los caminos de Jehová, vendrán estas maldiciones sobre ti y te alcanzarán. Es usted y yo los que escogemos. Mire este rey Josafat, vaya al capítulo 17. Mire los resultados de seguir a Dios, de escoger a Dios. Mientras muchos, y lo digo con respeto, no sin criticar, están tomándose un cafecito en la casa, están tomando una siesta, usted está en la casa de Dios, está buscando al Señor día domingo, primer día de la semana, está santificando los demás 7 días, porque le está dando lo primero, las primicias al Señor. Mire lo que dice el capítulo 17, este fue hijo de otro gran rey, que fue Asa. Y dice versículo 1, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. O sea, sus hermanos de Israel del norte. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Mire el 3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los dioses, ¿verdad?, extraños, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, sino según las obras de Israel. Jehová, por tanto, que hizo Dios, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos, las imágenes de acera de en medio de Judá. Pero vaya hasta el versículo 10, mire, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron en hacer guerra contra Josafat. En pocas palabras, hermano, porque decidió buscar al Señor, se fortaleció grandemente. Entonces, miren los resultados de buscar al Señor. Y dice que tuvo paz en todo su reino, hermano. Entonces, pero llega el momento, y ese es el cuidado que usted y yo debemos de tener.
vienen depresiones espirituales, vienen desánimos a nuestra vida. Cuando usted esto lo hace una rutina, lo hace algo religioso, llega un momento que usted ya no quiere venir, llega un momento que le aburre, pero cuando usted sabe que está buscando a Dios con todo el corazón, no hombre, Dios lo va a bendecir grandemente. Mire, este rey reinó en Israel 25 años y en el otro Israel del norte, donde estaban los reyes malos, pasaron 3 reyes. O sea, establecían un rey, murió, murió, otro rey, y Jorán siempre se mantenía en el reinado. Mire si no es de bendición, hermano, escoger al Señor. Este año 2023, no se aparte, no mengue. Van a venir situaciones, pero ¿cómo las vamos a enfrentar? Vamos a ver qué hizo Josafat. A mí me llama la atención lo que este rey dice. Regrese al capítulo 20, versículo 12. Mire, él viene delante de Dios y no viene a hacer una oración común y corriente, no, la hace con argumentos. Mire el versículo 12, cómo le dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Se refiriendo a los que venían a atacarle a él. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hoy por la mañana estuve hablando de un testimonio que me contó un salmista. ¿Cuántos lo escucharon? Hermano, es tremendo. Su hijo en drogas, y dice que se quedaba parado ya en las calles, allá en los Estados Unidos, y ahí se quedaba dormido. Vea los videos allá en Filadelfia, en esos lugares, cómo se quedan los drogadictos así parados por una nueva droga que hay. Y mi oración era: Señor, devuélveme a mi hijo como era a los 16 años. Entonces yo le estaba preguntando ahí que por qué andaba una gran operación acá, y me dice: mire, yo le pedía tanto a Dios, y se quedó parado, dormido, lo atropelló un carro, y mire, está vivo de milagro. Pero ¿sabe cuál es el milagro? El Señor me lo devolvió como yo lo pedí. Ya no se acuerda tuvo una regresión antes de que él fuera drogadicto, y ahora me dice está sano. ¿Y eso quién lo puede hacer? Dios. Hay esperanza en un hijo, en una hija de Dios. Si usted está atravesando cualquier situación, cualquier problema, no se preocupe, Dios no la va a dejar perecer. Mire, increíble, el día viernes estuvo acá una jovencita, hermano, en un proceso difícil, un proceso duro, todo en su contra. Su caso se hizo viral en todas las redes sociales y los dedos le apuntaban a ella. Y mire lo que Dios hace, de victimaria pasó a víctima, y le dieron la libertad, y aquí está. Hermano, pero yo he visto a la familia que no menguó, a los que la aman, que no dejaron de orar, que no tiraron la toalla. Y yo me recuerdo cuando le dije, porque a mí me habló la abogada, y yo le dije: mire, me acaba de hablar la abogada y me dice que ella quedó detenida. Comenzó a llorar. Hermano, yo sentí una impotencia que no hallaba qué decirle. Pero la convicción que ellos tenían, y mire, solo fue cuestión de 2 semanas, y hasta acá. ¿En quién confiaron? En Dios. Entonces no hay nada imposible para Dios. No menguen su fe. Josafat estaba enfrentando una situación difícil, y lo primero que hace ante tan grande situación, buscar a Dios. Ese es lo primero. Cuando enfrente problemas, no empiece en el primo, en el tío, que nos va a ayudar tal hermano, mucho menos en los políticos. En primer lugar, bueno, haga como yo hago. Señor, ¿a quién le van a doler los dientes esta noche para que llegue mañana a la clínica y yo pueda tener trabajo? Hermano, ponga todo en manos de Dios. Ponga todo en manos de Dios. Dios tiene el control sobre nuestra vida. Entonces, Josafat, ¿qué hace? Buscar a Dios. Le hago una pregunta: ¿a quién recurre usted cuando no encuentra la salida, cuando se siente arrinconado, cuando no hay esperanza? No hay duda, hermano, que usted y yo en cualquier momento, y no es porque yo sea de mal agüero, como dicen las abuelitas, ¿verdad? No, la Biblia dice que usted y yo vamos a enfrentar problemas, y lo hicieron los grandes hombres de Dios. Le doy un ejemplo.
Elías, después de enfrentar a 400 profetas y 300 de Baal y Acera, después pidiéndole al Señor que lo matara, ¿verdad? Porque ya no le hallaba razón a la vida, hermano, estaba en depresión. David, hombre, un rey que le hizo frente a un montón de reinos, pasó un montón de situaciones, pero la vio a palitos cuando el profeta Natán llegó y le dijo: a partir de este momento te viene este y lo otro. Y el bebé que iba a tener Betsabé, con el que había cometido adulterio, hermano, dice que David se fue y que estuvo 7 días postrado pidiéndole a Dios para que sanara al niño. Cuando el niño murió, llegaron a decirle, a darle la noticia, pero tenían miedo, y David le dijo: ¿qué pasó? ¿El niño murió? Sí, le dijo. ¿Qué hizo David? Se levantó, se bañó, se cambió, comió y se fue al templo a adorar. Miren la actitud. Y le dijeron: ¿y por qué reaccionaste así? Y sabes la respuesta que dijo: mientras el niño vivía, o sea, había esperanza, ¿verdad?, que Dios hiciera algo. Pero ahora que murió, él ya no puede venir aquí, pero yo sí puedo ir donde está él. Y bendito sea Jehová por los siglos de los siglos. Mire qué actitud, hermano. Si usted enfrenta cualquier situación, cualquier problema, no crea que Dios la tiene en contra suya, no crea que porque a mí me va mal. No, de ninguna manera, hermano. Estamos en un mundo donde reina el pecado, donde reina la maldad, donde reina la muerte, donde reina el dolor. Pero los hijos y las hijas de Dios, como nos sostenemos, tomados de la mano del Señor. Entonces acá vemos a un rey del sur llamado Josafat en una situación difícil. Mire, yo me quedo impresionado de lo que Dios hace. Esta semana, en el mes de diciembre, yo le escribí a un matrimonio que estaba esperando, estaba pidiendo desde hace muchos años por descendencia, por tener un hijo. Me decía: pastor, esta es nuestra mayor petición. Yo le digo: no mengüen, sigan orando, sigan confiando. Y este día miércoles me estaba dando la noticia que van a ser papás, cuando los médicos decían que no podía tener hijos, cuando los médicos decían que era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Su problema no es ningún problema para el Señor. Entonces confíe en Dios. Mire, dice acá que Josafat tenía riquezas, tenía gloria en abundancia, pero mire, cometió un error. Antes de que le viniera ese problema, él no tomó en cuenta a Dios. Por eso tenga usted cuidado muchas veces, hermano. Cuando estamos en problemas y dificultades, buscamos a Dios con todo el corazón, pero luego menguamos, luego se nos olvida. Y eso le pasó a Josafat. ¿Sabe qué hizo? Contrajo parentesco con Acab, el rey malo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que andar lo divino con lo pagano, por decirle así? ¿Qué tiene que ver lo espiritual con las tinieblas? Es todo lo contrario. Entonces, Josafat contrajo parentesco con el rey Acab del reino del norte, y vino, hermano, un profeta y le llamó la atención a Josafat por andar haciendo estas cosas. Y mire lo que le vino: se juntó un ejército grande que venía en contra de él. Pero ¿qué lo hizo Josafat? Volverse a Dios. Por eso es lo importante. Mire, dice el libro de Eclesiastés, porque me contaba un pastor y me decía: mire, a mí de aquí de la iglesia no me saca nadie. Él se congregaba en la iglesia central. Y yo me voy a agarrar de todo, me decía. Él estaba atravesando un problema, pero aunque me digan que me vaya, yo ahí voy a estar. Y dicho y hecho, me recuerdo que lo despidieron y al día siguiente ahí estaba sentado en ¿cómo se llama? Amaneciendo con Dios, hermano. Y el pastor fundador lo vio y hoy, mire, está pastoreando una iglesia grande. Porque dice Eclesiastés: si el príncipe se enaltece en contra ti,
no dejes tu lugar. O sea, porque nosotros no dependemos del hombre, dependemos de quién, de Dios. Y muchas veces usted y yo menguamos. No, hombre, presente su caso al Señor, presente su necesidad a Dios. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Versículo 3, vamos a Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. Mire, lo primero que hice, oró, buscó al Señor en oración, porque dice que le consultó, ¿verdad? No llegó y le dijo, Señor, no, imagino se humilló, dobló sus rodillas, imagino que se puso a cuentas con Dios. No salga de su casa sin estar a cuentas con Dios. Hermano, eso es importante. Póngase en la agenda de Dios en la mañana temprano, antes que alguien más lo vaya a poner a usted. Póngase en manos del Señor. Este rey vio el problema, vio la situación, hermano, y tenía riqueza, dice ahí. No pensó en el mejor médico de ese tiempo, como Josías, que se cayó de la ventana. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Mandó a consultar a Belcebú si iba a sanar de su enfermedad, teniendo a Dios, hermano. Y Dios manda a Elías, a los mensajeros que iban a consultar, y le dice que no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Belcebú. Es el Dios de las moscas, creo, ¿verdad? Y le dice, pues dice Jehová que del lecho donde estás no te levantarás y morirás. Dicho y hecho, hermano. Dice que murió el rey Ocosías. ¿Pero por qué? Porque usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo no debe depender de nadie. Su oración debe ser, Señor, ¿a quién me vas a poner hoy en esta mañana para que me bendiga? ¿Qué puerta me vas a abrir? Señor, poner todo en manos del Señor. ¿Cómo? Buscándolo en oración. Esa debe ser la primera reacción. Humillarse, reconocer nuestros errores. Vuelvo al punto, en todo problema, en el hogar, en la familia, siempre hay un componente, un porcentaje de culpa suya o mía. No le eche la culpa al otro. Reconozca sus errores también. Hermano, cuando llega un problema en el hogar o en la familia, lo primero que uno debe hacer es, ¿verdad?, evaluar cómo está la situación, en qué estamos fallando. ¿Será mi orgullo? ¿Será que mi carácter? ¿Será que yo quiero imponer las cosas? ¿Será que yo no quiero ceder? Tantas preguntas que nos podemos hacer. Eso es humillarse, es reconocer sus errores, sobre todo delante de Dios. Y dice que él se humilló y reconoció, bueno, y fue a consultar a Jehová. Y no solo eso, hermano. Mire, quiero que vaya al Salmo capítulo 50, versículo 15, refiriendo a la oración de Josafat. Mire lo que dice el Señor. Cuando usted no sabe cómo enfrentar una situación, ¿qué debe de hacer? Recurrir a Dios. Mire cómo dice el Salmo 50, 15. Dios tiene maneras, hasta maneras misteriosas de obrar, hermano. Pero Él siempre llega a tiempo. Salmo 50, 15 dice, invócame en el día de la angustia. ¿Y qué dice el Señor? Te libraré y tú me honrarás. Mire qué tremenda promesa que hay acá. Dice el Señor, búscame, implórame, invócame y yo te voy a librar y yo te voy a ayudar. Pero pastor, porque usted no está en mis zapatos, parece esto sencillo. Hermano, creo que como cristianos, como hijos de Dios, usted y yo sabemos que pues estamos en manos de Dios. Hermano, si el hecho de ser cristiano no es ser algo común y corriente como el mundo, no, hermano y hermana. Hay un poder, usted tiene tantas bendiciones, tiene tantas cosas en las cuales usted se puede fortalecer. Por ejemplo, ¿qué es la fe? Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A dónde lo concebimos primero? Acá en nuestro corazón, en nuestra mente. Nosotros lo vemos por la fe y lo pedimos delante de Dios. Por eso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué?
Porque Dios no es injusto, hermano. Dios conoce nuestras necesidades. Entonces, Josafat no buscó alianzas para enfrentar al enemigo como el rey Jorán. ¿Sabe? Este rey Jorán, cuando lo van a atacar, lo primero que hace es contratar a 100,000 de Judá del norte, de Judá, perdón, de Israel del norte, y paga 100,000 talentos para que lo acompañen a enfrentar al ejército sirio. Y Dios le manda un profeta y le dice que si él va a enfrentar a los sirios, que va a sufrir derrota. ¿Y sabe qué le dice Gorán? ¿Y los 100,000 dólares que pagué, qué pasó? ¿Los voy a perder? Jehová te puede dar mucho más que eso, le dice el profeta. Y así es, hermano. Dios nos puede dar mucho más. No dependa de nadie, dependa de Dios. Entonces Josafat, en primer lugar, dice que fue, hermanos, delante de Dios con oración. ¿Y qué le dice? Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No ore solo por orar, hermano. Exprésele a Dios con palabras. Sé específico, pues, en la oración. Josafat le dice, Señor, no podemos. No tenemos los recursos, no tenemos el armamento, no tenemos los soldados, no podemos enfrentarlo. Y mire la expresión que dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Usted cree que Dios lo iba a dejar? Claro que no, mi amado hermano. Claro que no. Mire, la verdad de que usted y yo pues no estamos exentos. Vamos a enfrentar diferentes tipos de situaciones, pero algo que usted debe tener claro es de que usted no está solo. Algo que usted debe tener siempre en su corazón es de que el Señor ha prometido que Él va a ir adelante de nosotros peleando como un poderoso gigante. Y dice el Señor que toda arma forjada en contra de nosotros no va a prosperar. Entonces, hermano, tómese de las promesas de Dios porque el Señor está con nosotros. Mire, el Señor Jesús hablándole a los discípulos, hermano, en una situación les dice, no lo busque, en Marcos capítulo 13, versículo 22, les dice, tened fe en Dios, les dice a los discípulos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que se le será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire qué tremendo. ¿Cuál es la clave? Creer. Creer, hermano, esa es la fe. Ponga su fe y confianza en el Señor. Bueno, me queda un poco tiempo. ¿Qué más hizo Josafat? Proclamó ayuno. Versículo 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. ¿Qué es el ayuno? Bueno, yo le exhorto a que ayune, hermano. Acabamos de terminar 3 días de ayuno en la iglesia. Creo que todos pusimos nuestras peticiones. Tarde o temprano, el Señor va a llegar en el momento oportuno. Pero como cristiano, como cristiana, usted debe de practicar estas disciplinas espirituales, estas armas espirituales que el Señor ha dejado para que usted le pueda hacer frente a las diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, ¿qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es abstenerse de alimentos para someter la carne, para someter ¿el qué? Para afligir el alma. Jesús dijo, cuando ayunéis, que no lo anuncian a trompeta, ¿verdad? Sino que usted nada más delante de Dios dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, hermano, usted y yo, cuando estamos enfrentando problemas, cuando estamos enfrentando situaciones, lo primero que debo de hacer es venir delante de Dios,
orar, presentar a Él su petición, agregue el ayuno. Y mire, no solamente eso, nos habla acá el versículo, la historia de este Josafat, que no solo eso, sino que convocó a todas las mujeres, a todos los niños, y dice que vinieron delante de Jehová. Es saber, la oración en familia es bien importante. Yo siempre me recuerdo, hermanos, porque somos padres de 4 hijos, pero ya no están con nosotros. Pero yo me recuerdo chiquititos que todos, cuando yo tenía problemas económicos, cualquier problema familiar o cualquier situación, todos nos agarramos de la mano y comenzamos a orar. Claro, no le trasladábamos las cargas a ellos, ¿verdad? Para que ellos se afligieran. Pero sí le decíamos, hijos, la oración tiene poder. Vamos a orar en familia para que Dios nos saque adelante. ¿A dónde se hace eso? En el altar familiar. El altar familiar. Es importante también reunirnos como familia, más como sacerdotes del hogar, como líderes, tenemos que dar el ejemplo. Hay madres que son solteras, pues usted con sus hijos, pero es importante, ¿sabe por qué? Porque ahí usted no puede mentir, porque ahí en la casa, en el hogar, pues lo conocen a uno perfectamente, ¿verdad? Mi esposa sabe que yo soy pastor y no voy a venir a hablar cosas que no sé, que yo no practico, que yo no hago, porque él me conoce, igual mis hijos. Mano, entonces es ahí donde venimos en familia y nos presentamos tal como somos y clamamos a Dios. Entonces Josafat enfrentó la situación, en primer lugar, bueno, viniendo delante de Dios, orando delante de Dios, no haciendo una oración por orar, sino que, hermano, humillándose delante de Dios. Eso significa que se puso a cuentas con Dios, que reconoció sus errores, que reconoció sus pecados, porque él se había apartado de Dios por un momento. Por eso se le aparece un profeta y le dice, al impío ayudas, pero se han hallado cosas buenas de ti. Por lo tanto, le dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para derramar su poder en aquellos que tienen un corazón perfecto para con Dios. A pesar de los errores que había cometido, pero Dios había encontrado cosas buenas en él. No pasa por alto nada de lo que usted hace con el Señor. Hermano, todo lo que usted hace acá, por venir a buscar al Señor, por ponerse en manos de Dios, no es en vano. En los momentos difíciles, usted va a ver la mano de Dios en su vida. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.